Muy buenas noches, bienvenido a La Clave, bienvenido a Paraguay Noticias. En 15 días más aproximadamente van a estar la oficialización de los ganadores de las elecciones de hace 15 días. Estamos esperando el resultado del Congreso Nacional. En este momento están contando, creo que los últimos departamentos. En el Senado está casi todo decidido, excepto 2 lugares. Está en duda si entra el segundo senador por el Partido Democrático Progresista o si entra el 18 senador por el Partido Colorado. Están ahí la puja entre 100 votos más, 100 votos menos, 50 votos más, 50 votos menos. Vamos a hablar con el señor Juan Ernesto Villamayor. Él es coordinador del equipo de transición que ha conformado Mario Abdo Benítez. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Germán? Bueno, antes que nada te quiero hacer unas preguntas personales. Ay, cuando quieras. Después de casi 20 años, o de 20 años directamente, ¿por qué volvés a la política en esta elección? Por impotencia. Por impotencia. La vida privada en el Paraguay se construye en base a la impotencia. Y hay un estado de cosas que se debe cambiar para que la gente tenga derechos. Hay una impotencia en la lucha permanente. Yo soy profesional, soy abogado. Entonces uno como abogado se enfrenta todos los días cara a cara con la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es un drama en la República del Paraguay. Un cliente que venga y me dice, mire doctor, tengo esta situación, este problema, y uno fácilmente al visualizar documentos debe tener una capacidad de prever qué va a ocurrir y sobre todo en qué plazo. Y cuando un cliente, por ejemplo, entra y me dice en el caso de un juicio ejecutivo, doctor, ¿en cuánto tiempo usted cree que esto se puede resolver? Y uno le dice 5 o 8 años. A uno lo miran con incredulidad. A mí no me gusta mentir. Y le digo, esto vamos a tardar 5 años. Tenemos que calcular este incidente, va a ir a la Cámara, va a ir a la Corte, no va a salir nunca. Y me dice, ¿no le parece mucho? Y le digo, yo tengo casos que llevan 15 años y siguen sin poder resolverse. Y uno se pregunta, ¿es posible que los derechos de la gente se encuentren sometidos a un peregrinaje de esta naturaleza? Y además con resultado absolutamente incierto, porque puede cambiar en atención a que la contraparte tenga algún senador amigo o algún miembro del jurado de enjuiciamiento amigo, que le prive definitivamente de sus derechos a cualquier ciudadano. Y acá podemos hablar del ciudadano común, del hombre de a pie, del empresario. Es decir, en un sistema con falta de seguridad, nadie está seguro. El que cree que está seguro se equivoca. Puede estar seguro transitoriamente, pero va a perder esa seguridad. Y a mí me tocó un caso que me dolió mucho por la amistad de 2 empresarios españoles que sencillamente vendieron algo que el Estado dijo que iba a comprar. Y a partir de ese momento, a pesar de haber cumplido todas las obligaciones a su cargo, cosa que está demostrada, se abrió un expediente en base a documentación falsificada en el Ministerio del Interior. Yo denuncié este hecho en un libro y lo único que tuve fue oídos sordos todo el tiempo. Y allí se produce una coyuntura donde José Alberto Alderete me dice un día, ¿por qué no me das una mano en este tema? Recuerdo que Mario Abdo Benítez estaba disputando la presidencia de la Junta de Gobierno. Hace 3 años. Hace 3 años. Yo la verdad que tenía poco motivo o ninguno. Y de hecho no tenía contacto con Mario Abdo. No teníamos conocimiento personal. Bueno, me acerqué a ver qué tenían, ya estaba sobre el final de la campaña y la verdad es que vi que ahí había muy poco que hacer. Acompañé de la etapa final, acompañé el resultado electoral. No puedo decir trabajé en esa campaña porque no lo hice. En la mesa sentado, o creo que estaba parado cuando Mario Abdo Benítez dio su discurso, sí, el día de las elecciones. El día de las elecciones, lo acompañé, pero lo acompañé 72 horas antes, una semana antes. Y después él toma la decisión de continuar la batalla. Me pareció una decisión muy valiente porque poca gente, después de una derrota, dice yo continúo y vamos a ganar la siguiente.
Y empezamos a discutir, bueno, qué quiere cada uno para formar un equipo y trabajar. Y recuerdo que yo expliqué que a mí lo que me motivaba de poder acercarme a la política era luchar contra este tipo de situaciones. Y me dijo, ¿qué querés? Le digo, yo te voy a pedir un pedido de informe, no quiero otra cosa. Y me dice, ¿qué quieres saber? Quiero que el Ministerio del Interior explique cómo es posible que haya entregado este documento. Y él, como presidente de la Cámara de Senadores, gestionó un pedido de informe al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo le dijo que la documentación era no verdadera. No obstante, el juicio continuaba. Todo fundado en documentación falsificada en el Ministerio del Interior. Reconocido por ellos mismos. Reconocido por ellos mismos, claro, reconocido por todo el mundo. Y cuando uno le decía a los fiscales, señores, esta documentación es falsa, los fiscales decían, sí, pero nuestra hipótesis es otra. Y le digo, no, pero ¿de qué me estoy defendiendo? De un incumplimiento de contrato. ¿De una hipótesis abstracta? Que se funda en un contrato que usted reconoce que es falso. Y el contrato verdadero, no, ese no lo tenemos, ni nos interesa. Y esa fue la eterna respuesta de la Fiscalía General del Estado. Bueno, eso te induce a volver a la política. Eso, claro, te produce un estado de rebelión frente a ese tipo de cosas. Esto hay que cambiar, no por este caso, sino porque esto no le puede suceder a nadie. No es posible que este tipo de cosas esté sucediendo. Y entonces quizás es un poco todavía de la rebeldía no olvidada, porque uno dice que la rebeldía es juvenil, y yo de la parte juvenil tengo buenos recuerdos. Entonces digo, bueno, esa rebeldía no olvidada me llevó a acompañar un proyecto que se fundaba de hecho en una gran cuota de rebeldía. Tenía un deseo de luchar por mejorar cosas. Y creo que Mario Aude lo hizo muy bien, encarnó eso. Creo que nos hicimos amigos a lo largo de la campaña. Me encargó que defienda, que cumpla un rol que yo no solía cumplir, que es el de apoderado. Apoderado electoral. Apoderado electoral. Entonces me pidió que haga algo que yo normalmente no hacía. Me encargó el equipo jurídico y sí se conformó un equipo que fue capaz, en contra de lo que la gente creía, de defender el 100% de los locales y el 100% de las mesas y salir de ese lugar con una victoria electoral. La victoria electoral es el resultado de la simpatía y del trabajo de él. Mi trabajo era conformar una estructura capaz de convertir esa simpatía en voto. Y eso se logró. Y de allí en adelante, bueno, tuvimos una cuota de amistad importante que se fundaba en decirnos siempre la verdad. O sea, nadie le da el gusto a nadie. Nosotros. ¿Qué anécdota recordás de toda esa campaña? Especialmente la interna, Juancho. Pero anécdotas de adentro quiero que me cuentes. No, tengo muchísimas. O sea, tendría que cometer infidencias. Un día te voy a hacer un listado de anécdotas y podemos dedicarnos un programa completo a las anécdotas. Pero hay un montón de cosas que ellos no creían que iban a suceder y que iban sucediendo durante la campaña, que íbamos anticipando, miren que va a pasar esto, miren que van a encontrar esto. ¿Del punto de vista jurídico o electoral? No, del punto de vista jurídico, del punto de vista electoral. Recuerdo cuando fuimos a Limpio, no, sí, cuando fuimos al interior, una de las primeras veces que salimos, que se organizó en Cordillera. La primera reunión que se hizo en Cordillera, Caleb ahí me dijo, Caleb mismo decía, yo no podía creer lo que se había organizado, me parecía una convención americana, mesas con carteles diciendo qué función tiene que cumplir cada uno, y eran los responsables, era una reunión de los responsables que iban a trabajar en las mesas del día de las elecciones. En la interna. En las internas. Estamos hablando 2 años antes. 2 años antes. Y ya repartíamos credenciales. Y recuerdo que Marito ahí sale y dice, bueno, esta credencial, dice, va a ser la llave que va a abrir la puerta del palacio. Allí empezó cuando él también vio lo que estaba pasando, que era parte de nuestro equipo de trabajo. En ese momento tener un equipo de trabajo y un acto político eran casi la misma cosa. Éramos muy pocos los que estábamos arrancando ese proceso. Y un año después ya era imposible. El acto político tenía que ir por un lado porque la gente venía espontáneamente de casi cualquier lugar de la República para estar cerca de Marito y ya el trabajo no era posible, porque la gente que tenía que trabajar en la organización también quería estar cerca de Marito y disfrutar del acto. Entonces me desconcentraban. Para la interna presidencial siempre. Estamos hablando de la interna presidencial, para la interna presidencial. O sea, bueno, Juancho, vos tenés casi mi edad, pero
recordando un poco lo que No, fue tengo más o algunos menos, años menos que vos, tampoco algunos mucho. años, pero recordando un poco lo que fue en su momento el tradicionalismo, tenía una fuerza popular importante, lo que fue Argaña en su momento, lo que fue Lino Oviedo en su momento, y eso también empezó a encarnar porque convengamos que él venía de la oposición, o sea, él no tenía nada que ofrecer en ese momento salvo el posible triunfo. Salvo el posible triunfo, y la gente se anotó a ese posible triunfo, cada uno por un motivo distinto, no es posible hacer un relevamiento, pero creo que Marito es, o Colorado Añetete, es el movimiento que encarnó lo que fue el tradicionalismo en algún momento, lo que fue el oviedismo en algún momento, es decir, movimientos que surgen levantando a la gente o devolviéndole esperanza a la gente, ¿verdad? Y la esperanza de la gente estaba dentro de Colorado Añetete. Y creo que esa esperanza es la que se reflejó el día Y de de las lo que le elecciones. conociste o de lo que conoces hasta ahora, Marito, ¿qué es lo que más te sorprende? Juancho, vos conocés el Estado, fuiste diputado nacional, fuiste ministro del Poder Ejecutivo, estuviste en varias campañas políticas antes de tu... En demasiadas. En demasiadas campañas, antes demasiadas. de tu parate de 20, casi 20 años. Pero, ¿qué es lo que tiene Marito que nosotros no sepamos, que vos puedas contarnos, que te hace presagiar, que te hace, que te da la sospecha de que va a tener un buen ejercicio del poder, un buen gobierno? Una persona capaz de escuchar. Es muy difícil encontrar una persona que haya llegado a la cumbre del poder político, porque realmente ser presidente electo de la República es la cumbre del poder político. Ningún político puede aspirar a algo más que eso. Y sin embargo no cambia su condición de escucha. Sigue escuchando, ¿verdad? Y eso es bueno, es saludable. Porque uno cuando escucha enfrenta su razón y sus motivos al motivo del otro. Y no es escuchar por el ejercicio de quedarse callado mientras otro habla, sino que comprende el motivo del otro, ¿verdad? Y sopesa. Y no le cuesta cambiar de opinión, no le cuesta en absoluto cambiar de opinión. Va a encontrar un país, o de hecho un gobierno nunca es sencillo, es complejo, hasta en los países más ricos del mundo, Juan Neto. ¿Qué parte de su personalidad va a usar él para salir bien en el gobierno, para hacer un buen gobierno? ¿Qué parte? A ver, un buen gobierno tiene éxito en la medida que establezca con precisión sus objetivos de corto plazo, ¿verdad? Los grandes objetivos están siempre sobre la mesa, pero si triunfa en sus objetivos de corto plazo, tiene éxito seguro. Pero tiene que limitarlos. Es imposible abordar toda la realidad social en una gestión de gobierno de 5 años. Todos los gobernantes salen y dicen, bueno, faltó más tiempo, pero porque el juego que se plantean es extremadamente amplio y uno no puede abarcar con los recursos de esta administración, de la administración paraguaya, el 100% de los objetivos. Tiene que poder establecer un orden de prioridades. Si establece el orden de prioridades correcto, que es el orden de prioridades que necesita la gente, el gobierno tiene éxito siempre. ¿Y cree que tiene ese orden de prioridades él? Sí, claro, naturalmente una persona que escucha tiene esa facilidad. ¿Y cuáles son? Y yo creo que el orden de prioridades en el Paraguay pasa por seguridad jurídica, pasa por revolucionar el sistema de educación. Pero te pregunto sus prioridades. Y te estoy diciendo las de él. Las de él, ok. Claro, claro, cuando estoy diciendo creo porque estoy interpretando justamente, es más, si él consigue devolverle al país, entregarle al país seguridad jurídica, ya habrá logrado el objetivo. Solamente. Solamente con eso. Solamente con eso un hombre pasa a la historia. Y vos que sos... Y devolverle institucionalidad. Y vos que sos un hombre de derecho, Juancho, ¿vos crees que el presidente de la República puede lograr eso? Sí, puede. ¿Tiene con qué hacerlo? Tiene con qué hacerlo. ¿Con qué? Con capacidad, tiene capacidad, es un hombre negociador, es un hábil negociador. Él llegó a presidente del Congreso negociando, sostuvo una bancada variopinta, y hay que reconocer que variopinta fue, negociando, escuchando a cada uno de los componentes, cada uno con una realidad diferente. Y acá no estamos escuchando a ciudadanos de a pie, estamos escuchando a encumbrados senadores. Y consiguió mantener una bancada unida en torno a capacidad de diálogo. Esa capacidad de diálogo que es necesaria en un país, porque un país se compone de un elemento variado y todos tienen derecho y hay que reconocer esos derechos,
porque no son derechos que el Estado constituya, son derechos que el Estado reconoce. El Estado se crea para reconocer el derecho, no para crear el derecho, no para otorgar una concesión graciosa a un ciudadano, sino para reconocerle que él ya tenía ese derecho y que el gobierno viene a garantizar el ejercicio de ese derecho. El autogobierno. Claro, entonces, así llamaban los padres. Yo tengo un gobierno que debe respetar a la gente, no manipularla. Claro, por eso es autogobierno. Por eso es autogobierno. Ahora, Juan Ernesto, él va a recibir un país con muchos problemas. Te escuché decir que va a recibir un país medianamente ordenado. ¿Es así? Sí, sí, yo tengo confianza en eso. Todavía no nos acercamos a la administración, pero tengo plena confianza en eso. Medianamente ordenado. Medianamente ordenado. ¿Y la deuda externa? Y la deuda externa disparada contra tope de responsabilidad fiscal, que nos obliga a ser tremendamente imaginativos. Porque Marito es una persona que no quiere tocar la presión tributaria. Entonces, al no querer tocar la presión tributaria y un índice de endeudamiento al cual no se le tiene temor como deuda. El problema no es la deuda, el problema es la velocidad del endeudamiento. ¿Verdad? Estos 5 años fueron de una velocidad vertiginosa de endeudamiento. El doble. Bueno, se duplica, pero no se duplicó la capacidad de pago. Entonces, al no haberse duplicado la capacidad de pago, enfrenta naturalmente el gobierno a realizar una ingeniería financiera que se debe fundar en una gran capacidad de imaginación para poder sostener un índice de desarrollo. Y acá hay que realizar inversión en infraestructura, hay que realizar inversión en educación, hay que realizar inversión en salud y al final hay que hacer mucha inversión. Y sin tocar la presión tributaria. Bueno, Juan Ernesto, yo la información que tengo, y creo que la manejan todos, es que nombró un grupo de transición que coordinás vos. En teoría vos dirigís la parte política de la transición. No, a ver, ¿O veamos. cómo es? Se está hablando de dos cosas distintas. Se habló de el equipo de transición, donde hay 2 personas, ¿ve? Arnoldo Wins y yo. Es muy difícil coordinar y somos 2. Pero casi yo soy el vocero del equipo de transición. Un equipo que tiene que empezar a operar oficialmente una vez que salga la proclamación también oficial de Mario Abdo Benítez como presidente de la República. Es decir, el hecho de que tengamos el reconocimiento, que el resultado ya sea irreversible, que no se pueda ya en este momento discutir quién es el presidente electo, no quiere decir que no haya que cumplir con la formalidad de terminar el juicio de las elecciones. Juicio que empieza el día viernes, porque hasta este momento se cumplió una tarea administrativa, no jurisdiccional. El viernes empieza el proceso jurisdiccional y supongo que el día 17, de acuerdo al calendario aprobado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, vamos a tener una sentencia judicial que va a decir estos son los candidatos electos al 100% de los cargos. A partir de ese momento podemos empezar a operar oficialmente. Esto es transición. 2 personas, el presidente electo ha designado 2 personas para esta tarea y entiendo que el Poder Ejecutivo designará otras 2. Y empezaremos a coordinar el trabajo y el flujo de información será entre estas 4 personas, sin perjuicio de que yo voy a tener comisiones trabajando internamente que son las que van a ir solicitando, pero siempre a través de estas 4 para que sea una tarea ordenada. Eso ya fue concertado con el presidente Cartes. No, todavía, eso se va a concertar a Claro, partir del 17. Pero, los 4 pero ya el está. trato es tremendamente amistoso, Okay. O sea que no hay ningún inconveniente, hay una información muy fluida entre todos, por eso yo tengo la certeza de que todo el proceso va a ser perfectamente ordenado y sobre todo va a ser amigable, en el sentido de que la transición no implique ningún proceso traumático, sino que haya una continuidad de planes, de programas, pero ya con la impronta de Mario Abdo Benítez, naturalmente. Después Mario Abdo Benítez dice, mire, va a haber un primer anillo con una organización cuasi militar, donde se habla de un área política y de seguridad, que es la que me encomienda a mí, un área social,
que es la que le encomienda a Arnoldo, y un área económica que le encomienda a Ernest Berger. Entonces, pero eso ya está hablando del gobierno a partir del 15 de agosto, no de la transición. Por eso es que no hay que confundir estos roles. Y cuando vos hablas, vos vas a coordinar política y seguridad. Pero del gobierno ya entrante. Pero la unión de las dos cosas es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el ministerio político encargado de la seguridad. Sí, pero el rol es mucho más amplio. Resulta que hay muchos sectores que abarcan el área de seguridad. Y naturalmente el área política, sí, históricamente es el Ministerio del Interior. No sé por qué razón posteriormente se le privó al Ministerio del Interior de estos roles y casi quedó como comandante de la policía, sí, el Ministerio del Interior. Entonces, naturalmente ahí se fue desnaturalizando. Hay que devolverle al Ministerio del Interior el rol que tenía que tener. Pero esa ya es una asignación de funciones, no guarda relación con la coordinación primer anillo, que es lo que mencionó Mario Aldo Benítez. Quiere decir que si vos estás ahí, Juan Ernesto, vos sos como mínimo el top 2. Como de mínimo, los dos principales. Sí, es una forma de verlo. Quizás lo que vos estás queriendo en realidad es que mucha más gente me odie, ya me doy cuenta. No. O sea, muy amistoso no está haciendo. O que te quiera, Juan. No. Acordate que Mao Zedong decía que el afrodisíaco del poder no tiene nada parecido, ni el dinero. Sí, pero eso es para el poderoso, pero normalmente desde fuera, cuando empezamos con que sos el top, sos el círculo áulico, sos el... No, eso lo único que genera es el resentimiento de parte de la gente y no es el objetivo. El objetivo de tener 3 personas coordinando es sencillamente poder visualizar adecuadamente que la política de gobierno se cumple a cabalidad en todos los sectores, ¿verdad? Porque los ministerios funcionan históricamente como compartimientos estancos. Esta creación que se trajo acá de una unidad especial fuera de los ministerios, centro de gobierno. Un centro de gobierno no es mala idea, siempre y cuando esté al servicio efectivo del gobierno. Eso no es mala idea. Y hasta este momento, ¿qué es lo que dijo Mario Aldo Benítez? Bueno, dibujó un primer anillo con roles que van de 3 en 3. Por eso te decía una organización casi militar, ¿verdad? Porque los militares pues suelen dividir de 3 en 3, ¿verdad? 3 brigadas, una división, bueno, van dividiendo de 3 en 3. Un cuerpo de ejército, 3 divisiones, una división, 3 brigadas, una brigada, 3 batallones, exacto, un batallón, 3 compañías, una compañía, 3 pelotones y un pelotón, 3 grupos de combate. Ahí tenés. Bueno, porque es una organización. De hecho, cuando Roma crea ese sistema, ya buscaba la normalización. ¿Qué quiere decir esto? Que una instrucción dada acá llega eficientemente a la punta y se cumple, ¿verdad? La idea que es que todo el aparato del Estado esté al servicio de la gente, no al servicio solo de mantenerse a sí mismo ni de mantener la burocracia, con lo que hay que asegurar que el objetivo se cumple. Y para esto hace falta una muy buena organización. Claro. Ahora, Juan Ernesto, tenemos que hacer una pausa y te quiero dejar picando algo. En el Senado sabemos cómo Cartes hacía sus mayorías. Una parte del Partido Liberal, los dos de UNAC eran más cartistas que la hermana de Cartes. Bueno, luego estaban la bancada colorada que variaba en su número afín a Cartes. Yo le pregunté a Marito mismo esto. Acá hay 17, suponete que se sienten juntos, que estén juntos los 17, o que sean 18, 19 con el de UNAC, ponerle que vuelva a ser un apéndice del Partido Colorado, el UNAC, Jorge Oviedo Mato. ¿Cómo llegar a los 23? ¿Cómo piensa hacer gobernabilidad, Marito? ¿Qué tipo de alianza o qué tipo de cogestión o cogobierno o lo que se llame piensa hacer para tener mayoría? En diputados es más fácil. Queda claro. Pero ahora me queda claro que querés que me pelee con Hugo Velázquez. No, ¿por qué con Hugo Velázquez? Y porque él es el coordinador del tema. No, él es el enlace del Parlamento, si el vicepresidente de la República. Antes de asumir. Nunca se me ocurriría ocupar un rol que le corresponde constitucionalmente al vicepresidente. Pero la misión antes de asumir, ¿cómo ves políticamente? Ya que breve pausa y continuamos. Bueno, Juan Ernesto, en la Cámara de Senadores está un poco más complicado el tema, pero de hecho, el propio Cartes, que al inicio de su gobierno y durante 2 años
tuvo una mayoría casi absoluta en ambas cámaras, se le fue descomponiendo de a poco. ¿Qué va a hacer Marito para que eso se mantenga, primero que tenga al inicio de su gobierno y después se mantenga durante los 5 años? Primero, Marito va a ser presidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? No va a participar del debate parlamentario. No va a influir en el debate parlamentario. Y Marito, presidente de la República, ya dijo, yo tengo un mandato de 5 años y no pienso en la reelección. De modo tal que no tiene un interés en participar de conflictos internos. No es el presidente que va a estar permanentemente conflictuado en las internas partidarias, que es donde se fue dividiendo la Cámara, en la toma de posición del mismo presidente de la República. Bueno, muy bien. Marito no pasa por esa toma de posición. Cuando el grupo de los 15 le apoyó a Marito en la interna en el 2015. Exactamente. Ese grupo de los 15 sale después, bueno, va de cara a una interna, el presidente de la República pasa a ser operador principal de una candidatura. Y naturalmente la candidatura siempre, todas las candidaturas, generan irritación porque nuestras campañas políticas se fundan en la irritación. Imagínate lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, que parte de la irritación todavía no concluye en algunos exponentes. No así en la gran mayoría que... Entre Calais y Zacarías, decís. Bueno, ellos ya tienen otro conflicto histórico. Estoy hablando de lo que fueron las elecciones, entre parte de la Alianza a Ganar, ¿verdad? Y el grupo de la lista 1. Entonces, esas irritaciones son normales. Si yo traslado el grado de irritación al gobierno, meto el gobierno dentro de los grados de irritación que tengo. Irritación contra el gobierno. Y eso no es necesario. Es absolutamente innecesario cuando el gobierno debe servir a todos los ciudadanos. No puede estar participando de campañas internas, ni el presidente estar inmiscuido en eso. Entonces, en la medida que el presidente no sea factor de una campaña, puede conservar el respaldo para la gestión de gobierno de todos los actores, sin perjuicio que las internas van a existir, porque tienen que existir. Va a haber una interna para decidir quiénes son los candidatos de la Junta de Gobierno, va a haber una interna para decidir quiénes son candidatos. Eso va a ocurrir dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Naturalmente. Dentro pero de 2 ahí años. Se va a trazar la línea igual. Nosotros Vos decís necesitamos que Marito no va a tener gobierne ningún candidato, nada, no se va a meter. No. Marito no va a meter el gobierno en esa pelea. Marito podrá tener más simpatía o menos simpatía por un candidato o por otro, pero el gobierno no va a participar en eso. El gobierno no. Ahora, y cuando se toque temas trascendentes para la oposición, por ejemplo, cuando en esto el tema del impuesto al tabaco, por ejemplo, para la oposición es un tema, es el primer tema. Bueno, para la oposición. Sin embargo, a Cartes le perjudica directamente que tiene... Y por eso es el primer tema. Por eso. Y por eso es. Pero y eso le va a dividir a la bancada colorada, porque a ver, ¿qué va a hacer ahí el presidente? Nosotros no podemos seguir construyendo por eso te decía, desde la irritación. Son las irritaciones las que condujeron a este punto. Nosotros no podemos decir, muy bien, a ver, todo el sistema impositivo tiene que fundarse en una política contra el señor Horacio Cartes. Eso no se puede. Pero la oposición quiere eso. Está bien, pero no se puede, está bien, pero el gobierno no se puede prestar a eso. El gobierno no es para eso. Yo no puedo tener un gobierno contra el señor Horacio Cartes. Eso es inadmisible. Eso es absolutamente inadmisible, pues entonces no estoy gobernando. Yo tengo que gobernar. Pero ahí tenés la mitad de la Cámara de Senadores en contra ya. No creo en modo alguno. Te reitero, el país tiene que ser pacificado. Marito es un presidente que va a pacificar. ¿Con qué método? Con el diálogo, con colocar los proyectos nacionales por delante, con cerrar la página de la historia que ya hemos pasado. Hay una página de la historia, hay una historia que ya transcurrió, ya terminó. Nosotros no podemos seguir estacionados en ese punto. Pero yo entiendo y coincido contigo, hay mucha gente que está estacionada en ese punto. Ese punto se acabó, ya terminó. No podemos seguir con el espejo retrovisor en el rostro. Hay que mirar hacia adelante esto. Más allá del gusto o del disgusto que tenga la gente respecto al señor Horacio Cartes. Pero, a ver, la política de gobierno no pasa por el señor Horacio Cartes, no es por, a ver, quiénes le defienden y quiénes le atacan. Yo no puedo seguir radicalizando el país ahí. Bueno, pues la realidad marca que la oposición
le tiene a Cartes como su principal adversario. Y Ni siquiera a Marito. No, naturalmente, por eso es que Marito es el hombre que construye armonía en todo este escenario. Salgamos de una vez del tema de las elecciones, cerremos este capítulo y empecemos a mirar de qué estuvimos hablando antes. Seguridad jurídica, salud, educación, seguridad física para la gente. ¿Qué tiene que ver el impuesto al tabaco ahí? Bueno, pues yo te hablo como prioridad de la oposición, Juan. Bien, pero la prioridad pues la administra el gobierno. Dos cosas que van a dividir de entrada, que es prioridad en el campo económico. El impuesto al tabaco por un lado y por otro lado el impuesto a la soja. Sí, el impuesto a la soja. Eso va a dividir el Senado. El impuesto a la soja es casi una visión internacional. ¿Verdad? Esto no es local, este no es un problema local. Vos podés mirar Brasil, o sea, hay muchos países donde se ideologizó el impuesto a la soja. Eso ya viene de la mano de una corriente. El gobierno no debe castigar impositivamente la producción ni el trabajo. No es eso lo que se busca castigar. El gobierno debe obtener recursos para cumplir sus roles, pero no se trata de castigar el trabajo y castigar la producción. Pero el impuesto, tenemos que generar más producción. El impuesto debe gravar donde hay ganancias, Juan Néstor. Donde nosotros donde no se debemos, generan ganancias. Pero naturalmente, eso es cuando estamos hablando de las ganancias, es donde tenemos que empezar a trabajar más sobre el tema de la renta, tenemos que ver el tema de esta serie de desgravaciones que existen en este momento muy bien, volver a estudiarlas, pero estudiarlas vía ley, para lo cual necesitamos un acuerdo. Marito es el especialista en obtener los acuerdos. Bueno, pero los países vecinos tienen una importación, un impuesto directo a la exportación de soja. Sí, hay países que sí, hay zonas que no, da lo mismo. Claro, nosotros tenemos que tener nuestra respuesta. Nosotros no podemos grabar lo mismo que graba Argentina. La oposición se basa en eso para proponerla. Está bien, y son sus fundamentos, y nosotros podremos tener otros y podremos discutirlos. Claro, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Discutir de cara a la ciudadanía. Con esto yo no te estoy diciendo qué impuesto se va a colocar y qué impuesto no, para lo cual yo te pido que le invites en todo caso a Bergen, que discutan ellos, que van a estar en el área económica. Pero de todos modos, nosotros no podemos mirarnos en otro espejo para poder decir tenemos que hacer exactamente lo mismo que ellos, porque yo no veo que haya sido tampoco ese el camino al éxito. ¿O vos crees que sí? No, el camino al éxito no, pero es un tema que está en la oposición. Sí, es un tema Las que dos está ahí. cosas, el impuesto al tabaco, que es extremadamente bajo con respecto a la región, y el impuesto a la soja, que acá es inexistencia y existe en la región. Yo no tengo problema en tratar el impuesto al tabaco. No estoy de acuerdo en tratar el impuesto al tabaco como una herramienta contra Horacio Cartes. Estoy hablando de otra cosa. Porque mi régimen impositivo no puede estar guiado por la simpatía o la antipatía respecto al Pero eso es una realidad en la oposición. Pero yo no dudo que sea una realidad. Te vuelvo a decir, no puedo tratarlo de ese modo. Yo no puedo tener como eje del razonamiento impositivo la utilidad que obtiene o deja de obtener el señor Horacio Cartes en su emprendimiento. No pasa por ahí. Yo tengo que administrar un Estado y el señor Horacio Cartes tiene que tener las mismas garantías que yo reclamo para el resto de la gente. Si estábamos hablando de seguridad jurídica, ¿por qué le privaría a Horacio Cartes de eso? Ahora, Juan Ernesto, yendo atrás del campo político, realmente hubo una disminución de la brecha que separaba en un momento dado a Marito de Efraín Alegre, ¿verdad? Se situó en 3.7% de los... Yo creía que estaba entre 12 y 14%, pero finalmente fue 3.7%. Uno de los elementos que la gente cuenta como que fue uno de los detonantes para que eso ocurra es el acercamiento de Marito a Cartes, por un lado. Por otro lado, con esa realidad en el Senado, ¿cómo se va a manejar? La gente quiere saber, Juan Ernesto, ¿cómo va a ser la relación entre Cartes y Marito? Le conocemos a Cartes, su poder económico es ilimitado y tiene ambición política todavía. De hecho, cuando renunció a su candidatura el año pasado, en abril del año, principio de abril del año pasado, había dicho, en la elección de esta elección. Nada es ilimitado en el Paraguay, nada. No hay poder ilimitado. Es una forma de decir para que la gente entienda. Ese poder ilimitado
Poder económico. El poder económico, claro. Se utilizó en la interna y no tuvo resultado. El problema no es el poder económico de una persona. El problema es que nosotros tenemos que hacer lo correcto. Si nosotros planteamos cosas correctas, discutimos ante la gente las cosas correctas, yo no veo ninguna razón para que se produzcan enfrentamientos. O sea, ¿cómo se va a manejar? Y se va a manejar con naturalidad la relación. De hecho, hay una bancada del Partido Colorado. Me podrán decir, mañana se va a dividir en atención a la próxima interna. Es que tampoco habría problema. Fíjate que en la Cámara de Diputados había 3 bancadas, no una, 3. Y sin embargo las 3 votaban Pero lo no mismo. tenían los mismos orígenes de la división, no eran los mismos. Es que cada división no eran va a los tener, mismos perfiles. pero cada división va a tener un origen diferente. Vos me acabas de hablar en el bloque anterior del tradicionalismo. Uno de los movimientos más poderosos del Partido Colorado. No existe. ¿Terminó? Me hablaste del Claro, oviedismo. eso pasó hace 31 años. Está bien, terminó. ¿Por qué? Porque la evolución hace que las cosas terminen. Ese debate en el cual está centrada la oposición en tus palabras es un debate del pasado. Ya terminó. El gobierno del señor Horacio Cartes toca a su fin el 15 de agosto. Ya terminó. El señor Horacio Cartes es un senador electo, nada más. Como hay otros 44 senadores electos. Si bien es cierto que estamos discutiendo todavía sea, quién es el Cartes va a 45. ser uno más. Pero es un senador más, con más experiencia que los otros, quizás porque fue presidente de la República. Una experiencia valedera para cooperar también con el gobierno. ¿Por qué negaríamos cooperación a aquellos que pretenden buenamente ayudarle al gobierno? ¿Qué sentido ¿Cuál es la tendría verdadera esto? relación entre Horacio Cartes y Marito ahora que pasó Estupenda. las elecciones? Estupenda, Después de todo lo que se dijeron. estupenda. ¿Cuál es el motivo para O no sea, tener una buena relación? No, digo, podría haber sido una relación solamente A ver. electoral. ¿Por qué? Porque Marito necesitaba de la fracción de Honor Colorado de la interna. Mira. Y Cartes necesitaba la imagen de Marito para impulsar la candidatura del Senado. También hubo otros discursos no menos duros a lo largo de la interpartidaria. Pero esas son las cosas normales en política. Nosotros no podemos partir de la base que vamos a mantener un resentimiento con eso. ¿Por qué estaríamos molestos por eso? A mí me parece absolutamente legítimo que alguien hable mal de uno cuando uno está en política. Me parece legítimo. A veces con fundamento y a veces sin fundamento. Pero parece que la libertad en política va por ahí. ¿Y qué problema habría? Marito ya está pensando, aunque no me digas nombre, Juan Ernesto, porque ya te preguntaron mucho y no dijiste ningún nombre. Él ya está pensando en su gabinete. Sí, naturalmente. Por supuesto que está pensando en su gabinete. Ya tomó alguna notita, Sí. Tomó varias notas. varias notas. Muchas notas tiene. Ya hay varios que así ya tienen nombre. Tiene un pizarrón, ahí va dibujando, saca las piezas, las pone, las cambia de lugar, sí. Pero tiene un pizarrón literal. No tiene un pizarrón literal, un pizarrón imaginario, pero sí tiene nombres, tiene perfiles, tiene nombres, pero él va a tomar la decisión en la medida que avancen los días. Va a ir anunciando paulatinamente las decisiones que va tomando. O sea, no va a haber un gran anuncio, va a ir anunciando No. de a poco. Va a haber anuncios de a poco. Hasta este momento le anunció ya el señor Castiglioni, al senador Castiglioni como futuro canciller, y yo creo que a esta altura ya el senador Castiglioni empieza a sentirse muy solo, ¿verdad? Porque es el único miembro del gabinete, o sea que casi es conveniente nombrar otro, antes de que se me aburra ahí estando solo. Pero vos ya sabés algo, Juan Ernesto. ¿Qué cosa? No, y digo, independientemente de que me cuentes o no, ¿sabés ya alguien más? No, No te creo. haces bien. No te creo, totalmente no te creo. Y está bien, haces muy bien. ¿Y en tu caso dónde vas a hacer? Donde, Yo sé que mira, yo soy hombre de equipo, yo no vine para quedarme a la política ni para convertir esto en una carrera. De hecho, como vos dijiste, volví, te expliqué los motivos por los cuales volví. Si a mí me dicen mañana no tenés ningún cargo, me da lo mismo. Yo creo que cumplí con lo que me propuse.
Y yo creo que cada uno no tiene que cooperar donde le gustaría, sino donde es útil para el equipo. De modo ¿Y tal que, dónde vos crees que va a ser útil al equipo? y habría que ver en el fútbol, pero el que tiene que decidir, eso es Marito, no soy yo. No, pero así como está, Juancho, yo me imagino, Marito, hay de saber también qué querés vos. En el sentido, ¿en qué sentido te digo? A lo mejor vos en lugar A estás cómodo, pero no en el B ni el C. Y él justo te propone el B. Mira, yo soy una persona que cree que es el hombre el que hace al cargo. Sí, eso está claro. Muy bien. Napoleón decía, la cabecera de la mesa está donde yo me siento. Dame cualquier cargo entonces, da lo mismo. Si ese es el problema, dame cualquier cargo. Vos déjame a mí desempeñarme, nada más. O sea, yo me tengo confianza en eso. De hecho, estuve en distintos cargos, en distintas administraciones, desde Andrés Rodríguez hasta Lucho González. Distintos cargos. Y no creo haber hecho un mal papel en los cargos que me tocaron. Pero porque dependían cada uno, más importante o menos importante, de la persona. O sea, el cargo no te da lo que no tenés. Sencillamente no te da. Los griegos decían potesta y potencia. Potesta te da el cargo y la potencia la llevas vos adentro. Claro, entonces no se trata de dónde yo voy a estar cómodo. Yo voy a estar cómodo en el lugar que el equipo o el presidente considere que mi concurso es importante. Y yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad porque vine para acompañarlo a él. Acompañarlo en el trajinar a que llegue a la presidencia. Llegó a la presidencia y lo voy a acompañar también cuando se retire de la presidencia. Al principio me decían, ¿qué querés? Es más, yo creo que casi todos los medios de comunicación tienen grabado cuando hace 2 años y medio empezó el tema, me decían, ¿te vas a candidatar para senador? Le dije, yo no voy a ser candidato a cargo electivo, a ningún cargo electivo. Y digo, mira que grabamos, vamos a guardar la grabación, te vamos a hacer acordar, le digo, guarden la grabación. Nunca me sacaron ninguna grabación y no fui candidato a cargo electivo. ¿Y por qué eso? Porque creo que había gente que estaba ya en esa lucha y mi lucha se fundaba en otros motivos. O sea, yo estaba buscando otras cosas realmente. Si hoy Mario Audo Benítez considera que mi concurso es importante, lo está considerando de hecho, por eso habla de primer anillo, de equipo de transición. Muy bien, él tendrá que decirme en qué cargo considera que yo puedo cumplir mejor el plan general del gobierno, dónde puedo cooperar mejor con él. Y en ese momento yo encantado voy a asumir esa responsabilidad porque yo tengo un plan general de gobierno a la vista. Pero entonces es abarcante tu cosa. Pero naturalmente que todo Entonces, es abarcante. Una especie de López Moreira, que fue primer ministro de Yo llevo una agenda que es la agenda de él. O sea, yo no tengo una segunda agenda con un interés propio mío, que es absolutamente legítimo, porque en política es absolutamente legítimo que cada persona que se acerca tenga un interés al futuro. Bueno, yo no tengo ese interés nada más. No porque no lo considere legítimo, lo considero absolutamente legítimo, pero tengo otro interés. Absolutamente otro interés. Bueno, Juancho, con toda la experiencia que tenés, yo quiero que me digas, Marito está preparado para el cargo. Sin ninguna duda. Con todos los desafíos que significa eso. Con todos los desafíos que eso significa. Preparado para un cargo para el cual nadie está preparado. Exacto. ¿Verdad? Porque todos los que llegan por primera vez. ¿Tiene inteligencia emocional? Sí. ¿Tiene inteligencia social? Sí. Sí. Pensé que me estabas primero creí que me estabas preguntando, después pensé que estabas afirmando. No, yo te estoy preguntando las dos cosas. Sí tiene. Te digo, tiene capacidad de escuchar. Y poca gente tiene capacidad de escuchar. Todos tienen capacidad de hablar, pero poca gente tiene capacidad de escuchar. Bueno, Juan Ernesto, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias y bueno, yo te deseo éxito. De hecho, tu éxito va a terminar siendo el mío, ¿verdad? Porque si te va bien en el cargo y vas a tomar, que yo ya sé cuál es, pero no te iba a decir para que no te pongas rojo, entonces me responda con tu color. Entonces, pero de todos modos, te agradezco mucho y bueno, deseo, de tu lucidez depende parte de nuestra suerte también como Esperemos que todo salga bien. Realmente yo creo que la administración de Mario Audo Benítez tiene que ser una de las más destacadas en la historia del país. Y espero que siembre la plataforma, la base,
para que la administración que venga después sea aún mejor que la suya. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Gracias, Juan Ernesto. Gracias a vos, cuando gustes. Breve pausa y continuamos. Bueno, en las elecciones pasadas, el Partido Liberal Radical Auténtico hizo su mejor elección en la historia. Tuvo más de 200.000 votos más que hace 5 años. Tuvo su mejor performance contra el Partido Colorado, con la única excepción que cuando Yoyito Franco le ganó a Félix Argaña en el año 2000. Es increíble todo lo que logró el partido y aún con la división interna que en ese momento tenía. La división interna entre Efraín Alegre y Blas Llano. Digo, los movimientos de ambos dirigentes son los principales líderes del Partido Liberal Radical Auténtico. Esa diferencia aparentemente volvió a aflorar. Volvió a aflorar en cómo se está encarando, cómo están encarando el resultado de las elecciones. Para unos hubo fraude y para otros no hubo fraude. Me refiero siempre al movimiento de Efraín Alegre y al de Blas Llano. Vamos a saludar en primer término al senador Luis Alberto Wagner, es del movimiento de Efraín Alegre. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, senador. Y la apoderada del movimiento llanista, voy a llamarle así más para que la gente entiende más coloquialmente, Equipo Joven es el nombre oficial del movimiento, pero el movimiento llanista, Basilicia Vázquez. ¿Cómo está, Basilicia? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches a la teleaudiencia y gracias por la invitación. Bueno, Luis Alberto, hubo fraude. Ahí ya veo que tenés un arsenal de papeles. Sí. Fue una sistemática. Un plan de fraude sistemático que disminuyó la participación, hizo disminuir la participación de la gente que quería estar con nosotros, nos impidió obtener recursos necesarios, manipuló la mente de la gente el día de las elecciones con unas bocas de urnas totalmente desatinadas. La de Capli le daba 600.000 votos de diferencia a favor de la lista 1. El de Tacachase le daba 700.000 votos de diferencia a favor de la lista 1. O sea, encuestas absolutamente delincuenciales. Después seguimos con el TREP. El TREP fue violado en todo su proceso, en lo que dice su resolución de cómo se tiene que hacer. Nunca un ingreso aleatorio en matemática da que aumenta desde el principio hasta el 50%, 7%, la diferencia en el TREP, y a partir de ahí baja a 3,7%. En matemática eso es absolutamente imposible. Se preparó para cargar primero, para debilitar nuestros controles, se cargó primero donde ganaban los colorados. En Central, los resultados de Central, donde gana Efraín, eso no fueron transmitidos hasta después de las 9 de la noche, cuando eso hace que baje. El TREP, al día siguiente, en las actas, en lo que significaban el control de las actas y las cargas, no nos permiten mirar los papeles, no nos permiten mirar los documentos. Nosotros pedíamos ver si las autoridades de mesa eran las que iniciaron, las que finalizaron, si estaban las que fueron nominadas, por qué partido, si eran del lugar para poder participar como autoridad. No nos dejaban. Con una furia increíble, Miriam Cristaldo, cuando le recusamos, dice que fue una cuestión totalmente antojadiza nuestro pedido. Para controlar, yo te doy una muestra, y esto es una primicia, porque hoy recién pudimos rescatar algunos documentos. Por ejemplo, en una mesa, eso ya teníamos información, que en la última mesa donde están las casillas, la casilla especial para el voto de los apoderados, imagínate, en una de las casillas hay 15 votantes, de los cuales 12 son colorados, de los cuales 8 no estaban habilitados como apoderados.
tenían carnet falsificado para votar en una mesa. 8 votos que no correspondían, 12 votos colorados que también tenemos la información y ahora nos vamos a identificar si votaron doble. Tenemos la información que votaron en la casilla especial y votaron en su mesa. En Carapeguá pedimos a Miriam Cristaldo los datos para mirar. Y acá, por ejemplo, tenemos 2 personas inhabilitadas como apoderados. No podían ser apoderados porque uno está de Lambaré y otro es de Ñemby. Y otra que es de la Argentina. Acá tenemos por lo menos tenemos 15.000 votos que no correspondían. De apoderados. A nombre de apoderados, a nombre de autoridad de mesa, se iban como responsables del TREP, votaban también en la casilla especial, no pueden votar. Se iban funcionarios del TSJE, votaban en la casilla especial y no correspondía, es voto de apoderados. O sea, violaron la ley de una forma sistemática. Recuerdan, por ejemplo, el fraude no es solamente el acta, o sea, el acta y controlar el acta. El fraude es todo engaño que se realiza para inducir a la persona en un sentido determinado. La encuesta. Vamos a preguntarle también Sí. darle... Basilisa, para ustedes, lo del equipo joven, el equipo de Blas Llano, ¿hubo fraude o no? Y mira, escuchándole al senador Wagner, estoy muy contenta que no haya sido yo la apoderada del partido, ¿verdad? Porque si no, iba a ser la primera vendida dentro de los apoderados. Porque el partido tiene un representante por cada dirección. En el sistema TRED, el partido tiene un representante que es una vicedirectora. Tiene 4 apoderados técnicos que deben de verificar el sistema TRED antes de las elecciones. Eso se realiza todo en el trayecto y muchísimos días antes, y horas antes de una elección. Luego tiene un representante como vicedirector. Te estoy hablando todas estas personas de suma y absoluta confianza del candidato a presidente. Mano derecha, izquierda, ojo y oído del candidato. O sea que, si aquí vamos a acusarle a los pobres miembros de mesa y apoderados que desde las 5 de la mañana hasta algunos hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana estuvieron, entonces lo primero que tenemos que hacer es acusarle a esos que estuvieron a cargo de la vicedirecciones que fue nombrado a pedido del presidente del partido. Eso también, Luis Alberto. Estas mesas que vos decís que votaban los apoderados, ¿tenía control del Partido Liberal y del Frente Guasú o no? Desde el principio, nosotros por eso pedimos, teníamos la información esta que te estoy dando, por eso desde el principio pedimos, ¿verdad? Porque al identificarse y a demostrarse la presencia masiva de personas no habilitadas, entonces tenemos que tomar una decisión sobre esas mesas. Desde el principio pedimos. El TREP, ¿por qué nosotros desde el principio pedimos la auditoría del TREP? Porque sabíamos que no se cumplieron las indicaciones que dicen de cómo hay que cargar y qué hay que hacer, por ejemplo, cuando hay actas tachadas en uno o varios campos, datos que están solo con números o solo con letras. O sea, toda una serie de criterios para el TREP no se cumplió. Intentaron cumplir, después vino una orden superior para los digitadores y carguen. Entonces, y por eso desde el principio pedimos la auditoría del TREP. El TREP en este momento está destrozado. ¿De quién vino esa orden? Hubo una orden superior. ¿De quién? Y no sabemos quién es el que ordenó de una forma totalmente fuera de los términos que dicen los criterios de digitación. ¿Quién es el que ordena? ¿Quién es el que le ordena a los jueces a actuar de una forma tan desatinada?
Miriam Cristaldo, la otra jueza que estaba totalmente también ahí, se le pedía, vamos a mirar, se puede mirar quiénes son, en Paraguarí. Paraguarí y Distrito de Paraguarí, Zapucay, Escobar, son lugares rojos para nosotros porque nosotros vemos en la municipal tiene una cantidad y en la nacional aumenta, carga, ahí se carga. Hicimos lo posible por poner autoridad de mesa. Poníamos autoridad de mesa en Zapucay. Y enseguida, o sea, lo que pasa es que hay que dar 10, 15 días antes los nombres. Da los nombres de quienes van a hacer, les amenazan, les prometen cargo, les prometen dinero. Y en una comunidad como Zapucay, en donde una inmensa mayoría del poder es del oficialismo, y una persona que es docente, que depende del sueldo del Estado, pero por supuesto que se aterroriza. Y le fuimos, no, conseguíamos otro, de nuevo la persecución. O sea, se hizo, por eso hablamos de algo sistemático para impedir el control. Cuando nos cambian fuera de lo que dice la ley a las juntas cívicas y nos respetan la proporcionalidad de las representaciones parlamentarias de mayor presencia. Sí, pero dice que la ley dice el partido y el Frente Guasú no es un partido. Son minucias. ¿Por qué en la municipal era el Frente Guasú? No, yo le digo en este caso los argumentos. Ya sé, pero siempre pues encuentra algún pequeño espacio para discutir. Para más, se lleva ya hasta la última hora, cuando ya no podíamos ni irnos a los tribunales. Nos lleva ya hasta el final. O sea, hubo todo un esquema. Quiero entender, Basilisa, estas denuncias fueron muy serias y de hecho dañó a la elección paraguaya. Cuando nosotros nos peleamos en las redes sociales, tenemos que saber que las redes sociales son internacionales realmente. Si entra un inversor de Alemania o de Inglaterra y quiere venir a traer una industria en Paraguay y dice, averigüe cómo están siendo las elecciones, y entran los medios de comunicación, entran algunas personas, entran en el perfil de Efraín Alegre, no sé si tiene perfil, pero digo cualquier cosa, y ahí va a encontrar esta denuncia de fraude, hace un daño a la República, Sí. Un daño terrible hace. Tremendo. Entonces el objetivo de ustedes, Luis Alberto, estoy queriendo entender, es anular las elecciones o hacer daño o tratar de explicarse a sí mismo que había sido tan cerca y no lo sabíamos. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo central en esto, primero seguimos cuidando los votos para que no le saquen al senador 45 a quien corresponde y darle a otro a quien no corresponde, cuidar los cargos de junta departamental, los cargos de diputados. Central tiene una pequeña diferencia, hay una serie de cargos todavía que se pelea. Nosotros en la presidencial también estamos mirando esta cantidad inmensa de denuncias comprobadas sobre el fraude. El TREP se hizo mal, se hizo torcidamente. Y nosotros no le queremos dañar al país. Nunca nosotros, en la historia del 89 a esta parte, nunca hemos desconocido un resultado. En el 2013, esa noche, Efraín reconoció el resultado porque había una diferencia incuestionable. Teníamos toda la campaña y guerra sucia también de la encuesta, de la boca de urna ese día, pero en los criterios que se manejaron en la mesa se pudo controlar. Ahora nos persiguieron sistemáticamente en las mesas. En Asunción, imagínate, hay un local con 3 mesas y hay 30 votantes en casillas especiales. Y ya está viendo que el 80-90% de eso está afiliado a ANR exclusivamente. Entonces nosotros no le queremos dañar, al contrario, nosotros esto que han hecho, han destrozado la institucionalidad. Imagínate, el fraude que significa el saqueo
el saqueo a los remedios, a los medicamentos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Saquearon todos los medicamentos del IPS en Concepción, por ejemplo, para llevar a las seccionales. Esa presión que se hacía, inhumana que se le hacía a la gente. La presión que viene de Cartes cuando dice, vamos a saber por quién vota, vamos a expulsarle a los que votan, por los que no votan por el Partido Colorado. O sea, una presión que está tipificada en el Código Penal como coerción, coacción. En el artículo 276 Tenemos que hacer una pausa, Alberto. Sí, señor. Igualmente tenemos que hacer una pausa. Coerción, dice. Pero a la vuelta de la pausa le quiero preguntar a... ¿Usted acompaña en estas denuncias o cuál es la posición del equipo joven? Que sabemos que su líder, por lo menos a nivel de candidatura presidencial, fue excluido, Basilisa. Yo le pregunté por lo menos 3 veces a lo largo de la campaña electoral, tanto de la interna como de las presidenciales. Sí. Le pregunté a Efraín Alegre y se ponía muy nervioso cuando le preguntaba a Blas Llano. Nunca pudo explicarme por qué. A la vuelta de la pausa. Basilisa, a ver, decime, ¿ustedes comparten todas estas denuncias? ¿Comparten la metodología de la denuncia? ¿O cuál es la posición del equipo joven? Yo tengo que decirte mi posición personal, porque el equipo joven aún no se reunió después, al término de estas elecciones. Hablamos entre grupos, hablamos con algunos dirigentes, pero no hablamos, todavía no hicimos una reunión y decir, bueno, esta es la posición. Pero la posición, por lo que yo veo, y le dije en varias oportunidades a ellos, si tienen una denuncia formal, pues que lo presenten por la vía que corresponde. Ministerio Público, luego se va a la denuncia, revisamos. Y que sea una denuncia formal, que no sea únicamente una denuncia por los medios de prensa para justamente dejar mal una institución que era la más creíble, porque yo fui apoderada durante 15 años. En los 15 años no he visto un solo voto me jodió la justicia electoral, porque estuvimos en el sistema de control y conocemos cómo se controla eso. Estuvimos en la mesa, tuvimos nuestros apoderados, estuvieron ahí. Lugar en donde ganábamos por 30 votos, nos daban la intendencia por 30 votos. Encarnación, por ejemplo. ¿Verdad? Y varios otros distritos se ganó así. Justamente ahora, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros también fuimos excluidos, ¿verdad? Eso hay que aclarar. Nosotros fuimos excluidos también porque somos llanistas. Y bueno, que nos excluyan entonces por eso, ¿verdad? Por ese motivo, porque somos llanistas, porque somos del equipo joven y vamos a vender las elecciones. Finalmente salieron, ellos habían sido vendiendo las elecciones, ¿verdad? ¿Por qué sí que y porque ahora me estás diciendo de que vos no controlaste el TRED, que vos no controlaste el sistema del registro electoral, que vos no controlaste tu apoderado, que vos no tuviste miembros de mesa, que vos no tuviste apoderado. ¿De dónde se dijo que no se controló? Finalmente no controlaste. ¿De dónde lo que no se controló? Porque en la mesa te joden. En la mesa te joden cuando vos no tenés sistema de control electoral y cualquiera. En el colegio, estuve en el colegio Fernando de la Mora, sabían que donde no se hay 110 mesas. 110 mesas. En esa mesa nosotros tuvimos 2-1. Uno en PLRA, uno frente a Guazú. Y uno ANR. 2-1. Control electoral. Eso es control electoral. Tu apoderado tiene que estar ahí. Si se te votó en tu mesa o alguien que no estaba inscrito en la mesa, es porque tu apoderado no tuvo el control ese día. Tus miembros de mesa no estuvieron preparados para defender tu voto. Porque yo no le culpo a los miembros de mesa ni a los apoderados del partido. Ellos estuvieron, pobre gente que estuvieron, y ahora son tratados como vendidos. ¿Quién le trata como vendido? Ustedes le tratan como vendido, porque todos los días, Wagner, decís que hay fraude, pero sí, yo hasta ahora no he visto. Pero vos no te vas más, no después de que... vos te fuiste para pedir la renuncia de Efraín, para debilitar los controles, para seguir los criterios de tu patrón Cartes, vieja. ¿Entendés? Por eso vos te... Pero ¿qué pasó de moda? ¿Y por qué te fuiste? El primer día que teníamos que comenzar. Por eso perdieron. El primer día que teníamos que comenzar los controles, vos te fuiste a armar un despelote pidiéndola y que ibas a atropellar el partido y compañía. 2 veces ya perdieron las elecciones. Vos estás sometida a un plan
del estás equipo de fraude perdiendo. de Cartes. Y Cartes quería que Marito Entonces, gane. vos querés Entonces, dispersar la ¿verdad? discusión. Finalmente En ya este no momento, entiendo cuál es en la este posición. momento tenemos... Porque dice, bueno, Cartes, que el Marito, que no sé qué, pero finalmente no tiene ninguna posición, no tiene ninguna denuncia. ¿Qué es No lo me que no- demostraron, no qué? hicieron la denuncia. ¿Por qué no hacen la denuncia oficialmente? Pero por supuesto que se va a hacer ¿Y en la dónde denuncia. está? Y bueno, Pero por supuesto que así se va a como hacer vos la estás denuncia. diciendo ahora denuncias, Pero si todavía no fraude. terminaron, vos Pero no sin te embargo, enteraste que todavía el no terminaron. sistema, yo sé, Que todavía no terminó. terminaron. Falta Central y bueno. Canin de Yuno más ya. Y bueno, Y no hay ¿cómo vas a diferencia hacer? con el ¿Para qué TRED? vas a hacer? ¿Para qué vas a hacer ¿Verdad? ninguna denuncia Anda a todavía si todavía no mirar tenés el toda la TRED, información? Anda a mirar el TRED y la diferencia que hay. El pobrecito líder amarilla, pobre le digo, porque ellos fueron los que le jodieron ¿Quién que en le el jodió? departamento central, tu equipo. ¿Por qué? Y ahora hicimos un ¿Pero cruce qué va a hacer? en la derrota, los votos de Efraín que ganó por 21, más de 21 Yo creo que mil. el líder amarilla tiene la información. Encima qué, atendé una cosa. El Los- departamento central, 12 intendentes son del equipo llanista. 12 intendencias del equipo llanista, donde Efraín Alegre gana las elecciones por más de 21.000 votos. Gana por más de 21.000 votos, líder amarilla pierde la elección por más de 13.000 votos. Y eso a las 2 de la mañana, nosotros del domingo a las 2, amaneciendo el lunes, ya sabíamos, y eso el pobre líder amarilla también sabía. Pero lo que no sabía era de que hicimos el cruce ahora, tengo la tabla del cruce, ¿dónde están los votos del líder amarilla? ¿Dónde están los votos? Es más, yo no sé por qué el senador le sigue defendiendo al equipo, puesto que el mismo equipo de Efraín hizo que se vote en contra de las listas de senadores, por el cual él no entró. No, totalmente Por- desatinada. es los tu- votos del PLRA están en el Tu PDP. posición es muy desatinada. No Germán, tengo una permiso posición un ratito. desatinada Sí. yo, Puedo senador, opinar un ¿verdad? poquitito. Yo te digo que vos mismo tenías que haber pedido los votos para el PLRA, sin embargo ellos no votaron. Yo creo que la fuerza del PLRA, la fuerza de la alianza, estuvo sólida, firme. Central, hubo una diferencia, Efraín gana por 21 y pierde el líder por 13.000. Pero ¿cuáles son los principales lugares donde es derrotado el líder? Lambaré, Mariano Roca Alonso, San Antonio, que ganábamos por 7.000, ahora solo por 2.000. Son zonas absolutamente controladas por la lista del equipo joven. Entonces, jamás se puede decir que el equipo nuestro, que somos los responsables de ganar durante 25 años en el Departamento Central, porque yo fui primer gobernador y ganamos después otras 4 elecciones más. Entonces, ¿de qué nos van a culpar en este momento? Si nuestro orgullo y nuestra fortaleza era el Departamento Central. Sea quien esté como gobernador, para nosotros era importante que sea un gobernador PLRA, sobre todo por las políticas públicas que siempre hicimos en ese lugar. Entonces, nosotros necesitamos una reforma de todo el sistema electoral paraguayo. Porque en este momento ya o controlamos Iguay, ya dominan ellos. Luis, tenemos 3 minutos más y te quiero sí. le quiero preguntar a los dos. Así como están las cosas, ¿ustedes no van a reconocer Esa va a ser una decisión. las reelecciones? Esa va a ser una decisión que va a tomar el equipo político del presidente. Están analizando todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido. Y eso es lo que se tiene que definir. A mi parecer, la diferencia que se da a favor de Mario Audo fue una diferencia en base a un fraude sistemático. O sea, vos decís que si no se Entonces, daba ese fraude ganaba Efraín. Estoy absolutamente convencido. Absolutamente O convencido. sea, que el Efraín fraude fue es más que 96.000 votos. mucho más que 96.000 votos. Mucho más que 96.000 votos. Con Lugo, para ganar Lugo, se tuvo 65% de participación, ahora 61%. Esa disminución, porque de una forma salvaje, la encuesta de Capli, Tacachase, 30% en contra. Boca de urna, 700.000 votos en contra, según la boca de urna. Le golpeó muchísimo a la gente que no era Pero militante. eso también se le puede imputar a BC entonces.
Y también ABC, por supuesto. O sea, ABC Y estaba también en una confabulación a favor de Marito. estaba en una confabulación porque nunca se mintió tanto. Y también entiendo que el equipo de ABC analizó la situación si le daba o no el espacio a Capri. Y entiendo no, que... ABC le contrató a Capri. No. No. La encuesta Le fue para contrató. ABC Color, claro. La La boca de urna de Capri fue para ABC Color. La boca de urna. Claro. La encuesta También esa que la publica, encuesta. que sale No, Mabel, también Mabel la Villamayor, encuesta. que No, también. La primera Mabel vez no, Renfeld. la primera encuesta no. Pero las dos últimas sí y la boca de urna también. Pero Fue contratada por totalmente- ABC Color. Totalmente, en este momento es una encuesta y boca de urna que es catalogada de delito haber publicado y que haya salido ese sistema de engaño, de fraude preelectoral. Claro. Basilisa, ¿qué viene ahora? Porque aparentemente, por lo menos yo las pocas declaraciones que pude ver de Efraín prácticamente ya lanzó su candidatura para el 2023. No, negativo. Y yo no sé, ahí está el primer problema que tiene Efraín, ¿verdad? Porque yo creo que va a hacer un repechaje si algún día no llega y va a cumplir los 60, 70, 80 y va a seguir candidatándose, ¿verdad? No sé quién le va a acompañar, ¿verdad? Definitivamente él no es un candidato ganador, imagínate, 2 veces en 2 oportunidades seguimos perdiendo. Y si la gente le quiere seguir, quiere decir que quiere seguir perdiendo. Porque él es un Esta vez perdedor ganó. conceptuodinario. Para tu información, Basilisa, esta vez ganó. No ganó Esta Wagner. vez Vos ganó. y yo sabemos ganó. que él perdió Esta vez elección. ganó. Perdió por El fraude, 100.000 el votos. robo, es lo que Imagínate en ahora, este momento da la diferencia. Si faltan vos no solamente entendés el eso, departamento Basilisa, central no y entendés Canin de Yu, nada, y no o hay estás diferencia. trabajando del simplemente TREP con para tus patrones. con todos Cartes. los votos. No, jamás hizo. El TREP quiere decir que ellos son unos inútiles, no saben controlar. No controlan, porque a mí no me iban a hacer eso. Sí, es que realmente no te- es el 3. pero si vos sin trabajabas ahí, embargo, iba a ser peor. vos los números, mirá los números nomás. No hace falta que yo te Si diga vos que lo te estoy dijiste que no mintiendo. iba a votar Andá, por Efraín. mirá los números y ves que no hay diferencia. Hay que dejar de mentirle a la gente. ¿Qué es lo que no Hay que diferencia? dejar de mentir. ¿Qué es lo que- Nosotros cuando ganamos, yo creo que ellos como nunca lo ganaron, entonces no 12. saben. Nunca ¿Qué es lo que- ganaron, no saben. Nosotros cuando estuvimos en el partido, ganamos muchísimos, las municipales, ganamos la gobernación. Ellos, Efraín, desde que asumió 14 municipios. 14 municipios. ¿Sabes cuánto de esos municipios ganó? ¿Sabes cuánto, Germán? No. 3. Y eran todos donde se 3 candidataron los municipios. colorados. Perdimos en todos los demás distritos. Cuando nosotros ganamos la primera vez el municipio de San Juan Bautista, Misiones, recuerdo perfectamente porque soy de ahí, y Efraín también es de San Juan Bautista, ¿por cuántos votos ganamos las municipales? Y la justicia electoral nos dio 9 votos. Por 9 votos ganamos las municipales y la justicia electoral se pronunció Ganó a el favor de PLR. los nuevos votos. Ganó el PLR. Acá no es cuestión es cuestión de pensar un poco más allá que nosotros, pensar en el país, no perjudicar al sistema electoral, que es el único creíble hasta el momento. Y Pero hoy en día imagínate, sí le ellos están das instalando, credibilidad a en este mucha sistema gente, a electoral, mucha Germán. gente están instalando eso. De que, Roberto, un minuto más, Roberto. Tenemos que irnos. Ya no pasamos 2 minutos. En este momento hay gente que fue parte del 1,5% de liberales que le votó a Cartes. Nosotros teníamos medido eso, ya que me dijiste la medida. Había un 1,5% de liberales pero olvídate que la le de votaban Cartes. a Cartes. Tenés una que memoria era de Cartes, de cartista, Cartes, ¿verdad? de Cartes, Que de era Cartes. cartista. En este caso le vota al resulta ser que candidato ya cartista. tantas veces te ¿verdad? ganó, ya le tenés trauma. Entonces, ella es parte de ese 1,5%. Imposible que todos pensemos igual. Bueno, entonces al final ahora no le voté a Cartes, nosotros, porque yo le voté por a la mis listas de responsabilidad senadores. histórica que tenemos con nuestro Paraguay En todos los querido, casos. tenemos que trabajar por recuperar la institucionalidad de la República del No, Paraguay. dejen- Está destrozada dejen de la Corte mentir. Suprema, destrozado el TSJE, destrozado la Fiscalía, destrozado los jueces electorales. Entonces, tenemos que trabajar por reencauzar la institucionalidad.
Esa es nuestra lucha. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa que te interrumpa, pero No, muchas gracias. Muchas gracias, Basilisa. Cuando quiera. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche en Señales, en la tele, y el próximo miércoles de vuelta acá a las 9 de la noche con La Clave.